Bienvenidos al podcast de la Iglesia Casa de Oración del Perú. Oramos para que este mensaje sea de bendición para cada uno de ustedes. Quiero tocar un tema que todos sufrimos o que no avanzamos es en cuanto a nuestro carácter, ¿no? Y nuestro carácter, una de las cosas es el enojo, ¿no? ¿Quién no se enoja? Todos nos enojamos, ¿no? Aunque Pablo decía, airaos, pero no pequéis, ¿no? Así que el tema es el enojo. Vamos a aprender esta noche sobre el enojo. Para esto vamos a leer Proverbios capítulo 27, versículo 3. Proverbios capítulo 27, versículo 3. ¿Encontraron? Creo que abran su Biblia en su casa que están, sé que me están esperando. Dice así: pesada es la piedra, y la arena pesa, mas la ira del necio es más pesada que ambas. Vamos a orar, vamos a pedir que el Espíritu Santo nos hable, nos enseñe esta noche. Amado Dios, te doy gracias. Gracias, Señor, porque eres bueno y maravilloso, Señor. Señor, te alabamos, te exaltamos, oh Dios Todopoderoso, Señor. Padre, en el nombre de Jesús, te pedimos esta noche que nos hables, que nos enseñes esa palabra viva, eficaz, Señor. Tus palabras son semillas de vida, Señor. Te pedimos, Señor, cada hombre, cada mujer que escucha, tus hijas, tus hijos, Señor, ayúdanos a entender y comprender y tomar las cosas, sobre todo obedecer tu palabra, Señor. Te ruego, Padre, en el nombre de Jesús, que tomes mi mente y mi corazón y seas tú hablando a través de mi boca, Señor. Te ruego, Padre, en el nombre de Jesús, y por la fe declaro esta noche la victoria en el nombre de Jesús. Amén, amén. ¿Qué dice? Que el enojo es una carga muy pesada para el hombre, ¿no? Para el ser humano. Y pone este ejemplo el rey Salomón. Dice, pesada es la piedra, ¿sí? Una piedra, y también la arena pesa. Pero mire, y es una verdad, tanto la piedra y la arena pesan bastante, muchísimo, está muy pesada. Pero dice, más la ira, o más el enojo del necio es más pesada que ambos. ¡Wow! Quiere decir de que el enojo es una carga muy pesada que vive el ser humano. Más, dice, más que de ambas, más que la piedra, que arena, más pesada, dice, el enojo. Porque eso es lo que dice, es más pesada que ambas, de la piedra y la arena. ¿Se imagina eso? ¿Se imagina el enojo? Muchas veces no tomamos en cuenta enseñanza sobre el enojo. No vemos como pecado muchos el enojo. No, el enojo es un pecado muy grave. Muchas familias, el creyente, sobre todo, lucha todavía en su carácter casualmente el enojo. Siendo cristiano, creyentes de años, de 5 años, 10 años, 20 años, 30 años, 40 años, siguen problemas con este carácter del enojo. No avanza en su carácter sobre el enojo. Entonces es importante que podamos ver realmente en la palabra de Dios. Entonces sabemos que el pecado, el enojo, es un pecado grave, es una carga muy pesada para el hombre, porque eso es lo que hemos leído. ¿Qué dice más Proverbios capítulo 14?
Proverbios capítulo 14, versículo 17. Mira lo que dice: el que fácilmente se enoja hará locuras, y el hombre perverso será aborrecido. El hombre, el que se enoja fácilmente, ¿no? El hombre fosforito, ¿no? O la mujer fosforita, ¿no? Dice que el que se enoja fácilmente hará locuras, va a cometer cualquier locura cuando se enoja el hombre o cuando se enoja la mujer, ¿no? Vemos en este mundo, hay hombres, mujeres iracundos, amargadas la vida, se enojan de cualquier cosa, paran enojados, de cualquier cosa se enojan. ¿Por qué? Porque viven amargada la vida. Se enoja cuando no hay dinero, se enojan cuando no hay trabajo, se enojan también cuando hay mucho dinero, se enojan si no hay el almuerzo, se enojan de todo. Y cuando un ser humano está enojado, definitivamente, como dice la palabra de Dios del rey Salomón, hará locuras, va a cometer cualquier locura. Y hay que muchas veces cometen a matar gente, a los maltratos, los insultos. Cuando está enojado no puede controlar su boca, no puede controlar esa lengua que tiene y comienza a hablar y insultar a la persona, porque está enojado. Cuando está enojado es intocable, no controla. Y si también la otra persona está enojado, entonces ahí empieza el pleito, esa discusión y insultos, y se van a las manos. Y accidentalmente puede llegar a hacer daños físicos. Es muy peligroso, por eso que dice, el enojo es más pesado que la piedra y la arena. Y si es así, y ahora que dice, un hombre que de cualquier cosa se enoja rápidamente, fácilmente, va a cometerse cualquier locura. Vamos a ver dos ejemplos en la Biblia, las personas en la Biblia que por esta locura de enojo cometieron pecados muy graves. Al inicio, Génesis, ya seguro que saben algunos, Génesis capítulo 4. Mira, de dónde viene este enojo de este inicio. Génesis capítulo 4, versículo 5 al versículo 8. Dice: pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya, y se ensañó. Otra versión dice: se enojó Caín en gran manera y decayó su semblante. Entonces Jehová dijo a Caín: ¿por qué te has enojado? ¿Y por qué ha decaído tu semblante? Si bien hicieres, ¿no serás enaldecido? Y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. Con todo esto, a ti será su deseo, y tú te enseñorearás de él. Y dijo Caín a su hermano Abel: salgamos al campo. Y aconteció que, estando ellos en el campo, Caín se levantó contra su hermano Abel y lo mató. Este Caín, ¿qué hizo? Cometió locura. ¿Ve lo que dice la Biblia en Proverbios? El hombre que se enoja, dice, hará locuras. Y aquí cometió una locura, ¿qué? Matando a su propio hermano. ¿Todo por qué?
por enojarse. Y dice que se enojó, dice, en gran manera Caín. ¿Todo por qué? Porque no le agradó su ofrenda, a Dios no le agradó su ofrenda de Caín, en cambio se le agradó su ofrenda de Abel. Nada más, no era otra cosa. ¿Y ahora por qué? Porque ambos sabían muy bien cómo iban a traer la ofrenda. Ese es otro tema que no vamos a entrar, de las ofrendas, ¿no? Dios le pidió ofrenda y los dos traen esa ofrenda. Lógicamente Abel trae lo mejor, la ofrenda. El animal más gordo, más lo mejor, la ofrenda para Dios. Y Caín, todo lo que producía, nada más. Entonces, eso fue el problema. Porque no le agradó la ofrenda de Caín, se enojó en gran manera. ¿Qué? Entró amargura, entró por un lado celos, envidia, porque otro pecado jala otro pecado, otro pecado. El enojo jala otro pecado, a una amargura, a un resentimiento, a un celos, a una envidia. Y esto es lo que pasó a Caín. Entonces, y cuando él se enoja, como dice, hasta su cara ha cambiado. ¿Eso pasa de nosotros? Sí, cuando nos enojamos, nuestra cara cambia. Sí, exactamente pasa. Toda nuestra cara cambia totalmente. Entonces, eso es lo que pasó. Mira, y este enojo, lo que va a llevar, ¿qué cosa? A matar a su hermano. Dios lo advierte, no lo deja de frente. Dios trata de que no cometer esa locura. Pero cuando uno está enojado, no entiende. Cuando uno está enojado, no entra en razón en ese momento. Y después que pasa, se da cuenta que ha hecho mal. Pero es demasiado tarde. Ese es el problema, el enojo. Cuando uno está enojado, no entra en razón, no entiende. Solamente se levanta con esa furia y lo hace. Por eso que dice el rey Salomón, hará o va a cometer cualquier locura. ¿Se dan cuenta? Lo que dice la Biblia siempre se va a cumplir. Hará cualquier locura, dice. Eso no pasa con nosotros, con el papá, con el mamá. Cuando uno se enoja, ¿qué hace? Sobre todo con los hijos. Agarra cualquier cosa, sea palo, sea correa, lo que encuentra en la mano en ese momento, agarra y lo da, lo pega. Pero le pega uno, no. 1, 2, 3, hasta que la mano le canse. Y donde le cae, puede caer en la cara, no importa, no se puede controlar. Cuando está enojado, no se puede controlar. Por eso que dice, es más pesada, una carga tan pesada que carga ese enojo, y ese enojo va a cometer locuras. En este caso, ¿qué hizo Caín? Mató a su propio hermano. ¿Todo por qué? Por el enojo. Mira, el enojo lo llevó a matar a su hermano. Y así que cuando una persona se enoja, y eso puede cometer cualquier locura. Por eso es que muchos, por el enojo en el matrimonio con el cónyuge, todos los días hay pleitos. O interdiario hay pleitos. De todo se enoja. Tanto el hombre y la mujer. Los dos. Ninguno se rinde por su orgullo. Ninguno se humilla. Cuando los dos están enojados, ninguno cede. Hasta micharse. Eso es lo que pasa con el enojo. Entonces estamos viendo qué cosa. En la Biblia, un ejemplo. Así que Caín mató a su hermano. ¿Todo por qué? Por enojo, por enojarse nada más.
Otro ejemplo más vamos a ver en Segunda Crónicas. Segunda Crónicas, capítulo 26, versículo 16. Segunda Crónicas, capítulo 26, versículo 16 al 21. Sobre el rey Oseas. Vamos a hablar de un rey. No vamos a hablar de una persona cualquiera. Vamos a hablar del rey Oseas. Mira lo que dice Segunda Crónicas, capítulo 26, versículo 16. Mas cuando ya era fuerte, su corazón se enalteció para su ruina, porque se rebeló contra Jehová su Dios, entrando en el templo de Jehová para quemar incienso en el altar del incienso. Y entró tras él el sacerdote Azarías, y con él 80 sacerdotes de Jehová, varones valientes. Y se pusieron contra el rey Oseas y le dijeron: no te corresponde a ti, oh Oseas, el quemar incienso a Jehová, sino a los sacerdotes hijos de Aarón, que son consagrados para quemarlo. Sal del santuario, porque has prevaricado, y no te será para gloria delante de Jehová Dios. Entonces Oseas, teniendo en la mano un incensario para ofrecer incienso, se llenó de ira, y en su ira contra los sacerdotes, la lepra le brotó en la frente, delante de los sacerdotes en la casa de Jehová, junto al altar del incienso. Y le miró el sumo sacerdote Azarías y todos los sacerdotes, y aquí la lepra estaba en su frente. Y le hicieron salir apresuradamente de aquel lugar, y él también se dio presa a salir, porque Jehová lo había herido. Así el rey Oseas fue leproso hasta el día de su muerte, y habitó leproso en una casa apartada, por lo cual fue excluido de la casa de Jehová, y Jotán su hijo tuvo cargo de la casa real, gobernando al pueblo de la tierra. Otro ejemplo muy triste. Ya dije, un pecado lleva a otro pecado. Primero el pecado de orgullo. Él buscó a Dios. Cuando entra en su reinado, y comenzó a buscar a Dios, y Dios lo bendijo, y Dios le dio abundancia, bendición. Se olvidó del principio que estaba. Y como dice, cuando ya estaba muy bendecido, fuerte, cuando era ya fuerte, dice, su corazón se enalteció. El orgullo. Que también hoy en día a mayoría de líderes o pastores pasa eso. O cuando personas, cuando ya son profesionales, ya comen sus orgullos, ya no se conocen cómo eran niños y cómo era antes. Sí, ya no se acuerdan como niños. Y ahora que ya son universitarios, ya son profesionales, se olvidan. Se olvidan cómo era. Es muy triste. Todo por su orgullo. ¿Y este orgullo qué cosa va a llevar? Querer hacerlo todo. Y otra vez que va a cometer esta locura. Otra vez, que el enojo, cuando el hombre se enoja,
va a cometer cualquier locura. Y mira este rey Oseas. Ya dije, el pecado jala otro pecado. Orgullo jaló al enojo. Y cuando él quería hacerlo todo, y eso no le agradó a Dios, y lógicamente los sacerdotes dijeron, ¿sabes qué? Esto no te corresponde, así que no hagas. Primero le habló muy bonito. En vez de obedecer lo que hizo el rey Oseas, hay que cometer la locura. ¿Qué hizo? Se enojó. Se enojó contra los sacerdotes. Y no estaba enojando con los sacerdotes, que estaba enojando directamente con Dios. Mira, esta es una enseñanza. Cuando nosotros nos enojamos con otra persona, no estamos enojando contra la persona, sino que estamos enojando contra Dios. Y si nos enojamos contra los siervos, con los líderes, estamos enojando contra Dios. Así que nunca se enoje contra los siervos, porque estás enojando contra Dios mismo. Aquí vemos claramente de que el rey Oseas no se enojó contra él, sino que se enojó contra los sacerdotes. Pero estaba enojando directamente contra Dios. Y por eso que a Dios no le agradó, y Dios al instante e inmediata lo hirió con la lepra. Lo que diciendo, para que aprenda a temer a Dios. Para que aprenda a no enojarse contra Dios. Le hirió con una lepra. Dice que salió al instante al frente. Claramente dice que hemos leído: la lepra brotó en la frente delante de los sacerdotes en la casa de Jehová, junto al altar del incienso. Y dice la Biblia, porque Jehová lo había herido. Ya está leproso. Mira la locura que cometió. Tristemente, este rey Oseas empezó bien y terminó leproso hasta el día de su muerte. Y muere leproso. Ni Dios lo sanó. Porque cuando Dios determina un juicio, ya nada que puede cambiar eso. Y así que en este caso Dios lo hirió. Mira, y vivió toda su vida leproso y muere leproso por la locura del enojo. Por eso que el rey Salomón dice: el que se enoja fácilmente hará cualquier locura. Y perdió su reinado. Mira, vivía en palacio. Ahora vive con leprosos, apartado, excluido, tristemente. Y así el leproso muere. ¿Y todo por qué? Estando el rey, tenía todo. Vivía en palacio, tenía todo. Solamente el pecado fue igual, es el enojo. Entonces, otra vez, el enojo es un pecado grave. Por eso que dice, más pesada que la piedra y arena. Mira el enojo. Hemos visto dos ejemplos esta noche. Amada hermana, hermano, amigo, de repente que tú me escuchas y quizás dices: yo soy así, a mí nadie me va a cambiar. Sí, es verdad, nadie te puede cambiar, pero Jesús puede cambiarte. Humanamente no vas a cambiar, ni ningún ser humano te podrá hacer cambiar, nadie. Pero Jesús puede cambiarte. Jesús hace milagro en tu vida, una nueva vida, una nueva criatura. Cuando tú abres tu corazón, cuando tú entregas tu vida a Jesucristo, Jesús hace milagro. Gloria a Dios. Hay esperanza
Para las personas que dependen, es una persona muy enojada, vives amargada la vida, hay esperanza para ti. No está dicho todo que se acabó, no. Hay esperanza que tú puedas tener a Cristo en tu corazón, es ser bendecida. Entonces, tristemente, por la locura de enojo, vivió leproso, murió leproso, perdió su reinado y vivió juntamente con los apartados, excluidos, con leprosos. Mira qué triste realidad. Es tanto el rey termina en esto. ¿Solo por qué? Por enojarse. Así tú también, por el enojo, puedes perder tu esposa. Por enojarse puedes perder tu familia. Por el enojo tú puedes perder tu trabajo. Por el enojo puedes perder tu negocio. Si viene bancarrota todo, porque por el enojo. Los clientes se van por el enojo. Ya no vuelven más. Fracasas en tu negocio por el enojo. Por eso que muchos por el enojo, que ya no aguantan más ese mal carácter, se separan y pierdes tu familia. Es todo por el enojo. En Proverbios capítulo 29, versículo 11. Dice la Biblia, Proverbios capítulo 29, versículo 11. El necio da rienda suelta a toda su ira, mas el sabio al fin la sosiega. No puede controlar su enojo. Da rienda suelta a su enojo, dice. Cuando la persona se enoja, no puede controlar. Cuando se enoja, se comienza a hablar y hablar y hablar. No para. Porque se asocia con el orgullo. No quiere rendirse, no quiere perder, quiere ganar. Quiere ganar el enojo. El orgullo no pierde, quiere ganar. Se asocia a los dos. Mire el enojo, entonces no quiere perder. Y si están los dos enojados, ninguno de los dos pierde. Llega aquí a insultarse. Llega a insultarse y de esa manera se hacen daño los dos. Tanto el hombre y la mujer hacen daño con sus palabras. Y eso hace un gran daño a las personas. Entonces el enojo no se puede controlar porque es algo que el enojo no se controla. Por eso dice, da rienda suelta su lengua. Amén. Entonces, es algo que cuando uno está enojado, no controla su lengua y no puede controlar ese enojo. Eso es lo que siempre mayormente pasa en el ser humano, aún siendo cristianos. Casi mayoría pierde su familia. Y a veces tanto el hombre, la mujer, y dice el ser humano, estoy cansado ya de vivir así. Y el mismo problema, los mismos insultos, las mismas palabras, se recuerdan.
de los días pasados, meses pasados, años pasados, las mismas palabras, con las mismas palabras se insulta. Y es que hacen muchas heridas al cónyuge y ahí empiezan las traumas, heridas del alma. Si por el enojo, cuando más se insulta, cuando más comete esas locuras, la mujer dice, ya no siento nada, ya no amo nada. ¿Por qué? Porque ha sido dañado con sus propias palabras el hombre a su cónyuge. Entonces la mujer está cansada de esa vida y entonces dice, me separo, hasta aquí no me llego. ¿Y todo por qué? Todo por el enojo. Por eso es que da rienda suelta de que el hombre cuando está enojado o la mujer está enojada no puede controlar su lengua. El enojo. Un versículo más vamos a ver esta noche. Dice en Eclesiastés capítulo 7. Eclesiastés capítulo 7, versículo 9. Dice, no te apresures en tu espíritu a enojarte, porque el enojo reposa en el seno de los necios. No te apresures en tu espíritu a enojarte. El consejo del rey Salomón dice, no te apresures a enojarte. Por eso el apóstol también decía, sea pronto para oír, pero tardo para hablar, tardo para airarse. Siempre el consejo es que no te apresures. Espera, con paciencia, dominio propio. Sí, pronto para oír la palabra de Dios, pero dice tardo para hablar, tardo para airarse. No te apresures a enojarte. Detén, porque si tú apresuras a enojarte, vas a dañar a tu familia. Vas a dañar a la persona que más quieres. ¿Por qué? Porque el enojo hace daño. Las palabras hirientes hacen daño. Las palabras que gritas hacen daño a los niños, a los hijos. Y se imaginan cuando los dos discuten los dos, entonces el bebé, el niño de 2, 3, 4, 5 años, ¿cómo va a crecer? Lleno de traumas, pues. De miedo, con temor. Solo al escuchar cuando hay voz alta, ya tienes a traumas. ¿Sabe por qué cuando los niños tienen 5, 6, 8, 10 años se orinan en su cama? Por las traumas. ¿Y quién lo hizo trauma? Papá, mamá, discutiendo. ¿Y todo por qué? Por el enojo. Por eso otra vez, lo que dice la palabra, el que fácilmente se enoja va a cometer cualquier locura o hará locuras. Y eso es lo que pasa el hombre o la mujer cuando está enojado. Ya dije, bien dice la Biblia que no se puede controlar su lengua. Cuando está enojado no se controla. Lo que sale, bien dice Jesús, el hombre saca, el hombre habla lo que hay en el corazón. La abundancia, todo ese enojo que está en el corazón, saca y habla. Y toda la basura que hay en el corazón, saca y habla. Y dice, usted sabe, desde la A hasta la Z se dice, cuando están enojados. No pueden controlar su lengua, los dos. Y por eso que dice, no te apresures a enojarte. Cuidado. ¿Por qué? Porque vas a dañar a las personas que tú quieres. Yo no sé, amada hermano, amigo que me escuchas,
No sé cuál es tu carácter. Quizás has avanzado en esa área. Gloria a Dios. Y si aún todavía te falta, aún todavía te enojas, pues sigue avanzando, sigue desarrollando, sigue trabajando en esa área. Amén. Entonces, hasta aquí hemos visto que el enojo es pecado grave. Jesús fue todavía más drástico, ¿no? Más radical Jesús. Jesús dijo, cualquiera que se enoja contra su hermano, ya es culpable, ya tiene juicio. ¿No? Y sigue diciéndolo. Dice, cualquiera que se enoja contra su hermano, dice, ya es el culpable. Ya tiene juicio, dice. Culpable del juicio, dice. Entonces Jesús fue más radical que estamos viendo. Muchas veces, no, pero Jesús fue amor. Sí, Dios es amor. Jesús fue tan humilde, pero también fue radical contra el pecado del enojo. Entonces, si todavía te falta avanzar, vamos a seguir avanzando. ¿Quién nos enoja? Y todos nos enojamos. Si hay enojo voluntario o involuntariamente, nos enojamos. Y seguiremos avanzando, desarrollando en esa área que nos falta. Seguro que estará haciendo pregunta ahí. ¿Cómo puedo vencer este enojo? ¿Cómo puedo cambiar y avanzar este enojo? ¿Quieres saberlo? ¿Sí? Yo creo que eso es lo que nos interesa más. Me reconozco que soy una persona que vive enojado, amargado la vida. Sí, reconozco que me enojo y a veces cometo locuras. Pero por favor, ¿cómo puedo cambiar? ¿Cómo hago al frente de este enojo? ¿Cómo lo cambio? ¿Cómo puedo desarrollar? ¿Cómo puedo mejorar este enojo? ¿Quieres saberlo? Vamos a seguir aprendiendo Dios mediante. Próximo martes continúo la segunda parte, que es cómo puedo cambiar. ¿Cómo puedo cambiar? ¿Cómo puedo mejorar en este carácter del enojo? Dios mediante, próximo martes, no te faltes. Ahí, como a esta hora, voy a estar la segunda parte, que netamente es cómo puedo cambiar, cómo al frente de este enojo. Porque hoy hemos tocado de que el enojo es un pecado grave. Y por el pecado, Caín mató a su hermano. Por el pecado, el rey Oseas terminó leproso y murió leproso y perdió su reinado. Y por el enojo no puede controlar su lengua, que hemos visto en Proverbios. Y por el enojo comete cualquier locura, que hemos visto como Caín y el rey Oseas. Cometieron locuras y terminaron, uno matando a su hermano, otro terminó leproso y murió leproso. Y por eso que Jesús decía, cualquiera que se enoje con su hermano es culpable de juicio. Y por eso que dice el rey Salomón, no te apresures de enojarte, detente, no te apresures. Entonces, Dios mediante, vamos a continuar próximo martes, cómo puedo cambiar este enojo que no puedo avanzar. Pues tenga por seguro, próximo martes sabrás cómo lo puedes cambiar, mejorar en tu carácter sobre el enojo. Amén. Vamos a orar esta noche, agradecer al Señor. Padre Dios Todopoderoso, gracias Señor por tu amor, por tu misericordia, Señor.
Esta noche, Señor, tu palabra viva es eficaz. Estoy seguro, Señor, tú has hablado, has enseñado a tus hijas, Señor, sobre todo a aquellos amigos, amigas que tienen ese problema con el enojo, Señor. Y quizás muchos han perdido su familia por el enojo. Y quizás muchos han cometido esta locura de enojo y han perdido su familia. Han fracasado en su negocio. Han perdido su trabajo por el enojo. Pero Señor, esta noche, por tu grande amor, por tu grande misericordia, hay esperanza en ti. Cuando nosotros entregamos nuestra vida a ti, Señor, eres tú que cambias, que transformas nuestras vidas. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús, por esta noche maravillosa, por tu presencia, por tu amor. Señor, bendícelo, Señor. Bendice a tus hijas, Señor, que han preparado su corazón para ti, Señor. Bendice, Señor Dios Todopoderoso, una manera muy especial cada uno de ellos, Señor. Que tu gracia y tu misericordia sea con ellos, Señor. Te ruego, Padre, en el nombre de Jesús. Ayúdala, Señor, cada día. Dale esa sabiduría, esa inteligencia cuando lean tu palabra. Dale esa sabiduría para que ellos puedan entender y puedan conocerte cada día, que eres un Dios maravilloso, el que cambias, el que transformas nuestras vidas, Señor. Gracias, Padre. En el nombre de Jesús los bendigo, cada una de tus hijas, tus hijos, amigos, amigas que han escuchado y van a escuchar tu palabra, Señor. Gracias, Padre. En el nombre de Jesús los bendigo, Señor. Cubro con tu sangre preciosa, Señor, que tus ángeles acampen su vida, Señor. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Amén.